Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Escuela Dominical. a continuación el estudio de la palabra por parte de nuestro pastor Gabriel Mire a Osorno. la persona que está a su lado y dele la bienvenida. Dígale, oh, qué bueno que estamos aquí en la escuela dominical. Qué bueno el podernos gozar aquí en la presencia de Dios y en la compañía con ustedes. Bendito el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarles para que abran sus Biblias. Hemos venido hablando acerca de este evento que encontramos en el libro de los Números, capítulo 14. Hoy vamos a mirar del versículo 21 en adelante. Antes de iniciar a compartir la palabra de Dios, quiero rogar o pedir su atención mientras estamos meditando en la palabra. Y lo hago porque a veces compartimos o comparto la palabra y puede generar confusiones. Porque hoy voy a hablarles acerca de que cuando nosotros intercedemos delante del Señor, Él escucha nuestra petición. Pero al reflexionar en la Biblia podemos llegar a un estado de decir, no vale la pena interceder por otros. La Biblia dice que Jesús está intercediendo por los santos día y noche. Por eso la palabra dice que Él es nuestro abogado. Porque también hay un acusador día y noche. Y está acusando a los hijos de Dios. Pero Jesús está allí intercediendo. Así es que el domingo pasado concluimos en el versículo 20 del capítulo 14. Vamos a leer el versículo 20 para que entonces entremos en reflexionar en la palabra. Pedimos que el Espíritu Santo sea hablando a nuestro corazón y a nuestra vida por la palabra. Entonces el Señor dijo: los he perdonado según tu palabra. ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Los he perdonado según tu palabra. Está haciendo referencia a la oración que hizo Moisés delante de Dios. Porque dice el versículo 18-19 que cuando el pueblo se rebeló contra Moisés, contra Caleb, contra Josué, contra Aarón, aquellos que estaban direccionando el pueblo de Dios, cuando el pueblo se rebeló, entonces vino la gloria de Dios. Y Dios le habló a Moisés y le dijo: he venido para destruirlos. ¿He venido para qué? Para destruirlos. Y dijo: voy a destruirlos. En otras palabras, voy a desaparecerlos de la faz de la tierra. Y él dijo: y voy a hacer un pueblo nuevo para que esté con ustedes. Y yo creo que Dios habló de algo que él podía hacer. Bendito el nombre del Señor. Entonces Moisés se levantó y empezó a interceder y a decir: Padre Dios, te pido que tengas misericordia. Te pido que tengas misericordia de este pueblo. Ellos lo han hecho, te han ofendido, pero Señor, tú eres lento para la ira. Y empezó a hablarle acerca de quién es Dios. Y entonces Dios le da esta respuesta del versículo 20 a Moisés. Pero hay algo que yo quiero invitarle para que ustedes reflexionen, y es: ¿qué fue lo que Dios le dijo? Una vez más, ¿qué fue lo que le dijo? Entonces el Señor dijo: los he perdonado, ¿según qué? Según tu palabra.
Él no les dijo, los he perdonado según mis palabras. Los he perdonado según lo que yo traía para ellos. No, los he perdonado según tus peticiones. Es decir, que cuando nosotros intercedemos y oramos, Dios está diciendo, yo escucho tu petición. Y por eso les he dicho, hermano, muy importante orar unos por otros. Pero hay algo que realmente llama mi atención, y es que, según esto, yo puedo observar que Dios no negocia su gloria. Dios no negocia con nadie. Alguien que atente en contra de la santidad, de la divinidad de Dios, Dios no negocia esa parte. Y vale la pena que nosotros comprendamos que Dios perdonó, y por eso creo que Él dijo, yo los he perdonado según tus peticiones. Esto implica que Dios vino para hacer algo fuerte con ellos, pero Dios no lo hizo en respuesta a la oración que hizo Moisés. Pero también encontramos lo que dice el versículo 21. El versículo 21 entonces encontramos que dice, pero. Ahí hay una parte interesante, y es que Él dice, yo los he perdonado según tu palabra, pero. ¿Qué implica el pero? Yo creo que ese pero está condicionando aún la petición de Moisés. Él está condicionando la oración que hizo Moisés. Él está diciendo, yo los perdono según tu palabra, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Pero ciertamente vivo yo. En otras palabras, yo diría que Él está diciéndole, yo los he perdonado, pero hay una parte que yo no puedo negociar, ni con usted ni con ellos. ¿Qué es lo que Dios no negocia? Dios no negocia con el hombre, con ningún ser humano, su santidad. Dios no negocia con el hombre su gloria. Dios no negocia con el hombre lo que solo le pertenece a Él. Por eso en la iglesia le damos la gloria y le damos la honra siempre a nuestro Dios, porque eso le pertenece a Él. Pero alguien que quiera quitarle a Dios lo que es de Él, Él no negocia esa parte. Y eso es lo que Él le está diciendo a ellos. Ustedes, el pueblo, la nación, se rebelaron. Pero mi gloria está en medio de ellos. Mi gloria está en medio del pueblo y ustedes se rebelaron. Es decir, que Dios les dijo, ustedes no han sido reverentes con mi gloria. Ustedes no han sido reverentes con mi presencia. Ustedes me han faltado. Ustedes me han fallado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés que enviara unos espías. Pero aún el pueblo, aunque sabían que Dios le había hablado y que lo que Él estaba haciendo era por mandato de Dios, ellos no lo aceptaron. Es decir, que cuando yo no acepto lo que Dios ha determinado, le estoy faltando
al respeto, le estoy faltando a la santidad, le estoy faltando a la gloria de Dios. ¿En qué han caído el pueblo? ¿Y en qué cayó el pueblo? Por eso Dios en un momento determinado tomó la decisión y dijo: voy a acabar con ellos y voy a hacer otro pueblo. Hermanos amados, la rebelión atenta contra la santidad de Dios. La rebelión atenta en contra de la santidad de Dios. Por eso, cuando Moisés oró y clamó, Él les dijo: yo los he perdonado según tus palabras. Pero hay un asunto que sí quiero que hablemos ustedes y yo. Me parece tan interesante el hecho de que Dios le respondió a Moisés y no fue tan veraz con lo que Dios traía en plan. Y él escuchó a Moisés y él le dijo: bueno, según tu petición, según lo que has dicho, no voy a quitarlos de la tierra ni voy a acabar con ellos como lo había dicho. Sin embargo, hay algo que sí quiero que sepas, y es que hay un asunto que ellos me deben dar cuenta a mí. ¿A qué me refiero con esto? Usted puede orar, usted puede clamar, usted puede ayunar, usted puede interceder y Dios te va a escuchar. Pero habrán asuntos que son para la persona y Dios. Porque hay cosas que tú no conoces. Hay cosas que yo no conozco, pero que Dios sí las conoce. Y que en ese momento se dará, porque Dios que conoce los corazones sabrá quién ha traspasado los límites. Creo que la rebelión es una actitud de deshonra para Dios. Cuando el hombre se rebela, cuando el hombre no obedece, cuando el hombre asume esas actitudes con Dios, está faltándole a Dios, y yo diría que le está faltando a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en medio de ellos. Isaías, el capítulo 6, versículo 3. Creo que Isaías es un pasaje que hemos mirado en muchas ocasiones y hemos leído. El capítulo 6 de Isaías es un testimonio que Isaías da. Isaías dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y él empieza a dar unas señales de lo que él pudo observar. Según el versículo 1, por favor, si ustedes pueden mirar allí. Y dice que él vio al Señor, ¿dónde? Sobre un trono, ¿qué? Alto. Entonces yo digo, Isaías, siendo un hombre de Dios, siendo un creyente en el Señor, solo da testimonio de ver la gloria de Dios en el capítulo 6. Él era un creyente que le servía a un rey. Porque hay personas que han creído en el Señor y le siguen sirviendo a ciertos reyes. Cada uno tendrá su propio rey. Y a ese rey le sirve, y a ese rey honran, y a ese rey adoran. Y eso no les permite ver al Señor. Pero Isaías dice: en el año en que el rey Usías fue quitado, entonces yo vi la gloria de Dios y vi al Señor sentado. Y él describe realmente cómo vio él al Señor, y dice que en un trono alto, sublime, la orla de su manto llenaba el templo. El versículo 2 dice la palabra de Dios:
por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Yo diría que eran como seres muy extraños lo que vio realmente Isaías, porque pues uno ha escuchado hablar que los ángeles tienen 2 alas, pero estos tenían 6. Y creo que esas 6 alas que vio Isaías tienen una razón muy poderosa. La primera es que ellos tenían que cubrir su rostro porque aún no eran dignos de mirar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque dice la palabra que nadie que haya visto a Dios cara a cara podrá vivir para contarlo. Tenían que cubrir su rostro, aún los querubines, los serafines que estaban allí, ellos no podían ver a Dios mismo. 2 alas tenían para cubrir los pies, porque aún ellos no estaban parados, sino que cubrían sus alas, porque los pies tienen un significado de impureza. Nada que no sea puro, nada que no sea santo podrá estar en la presencia de Dios, estará en el trono de Dios. Esto es lo que está hablando aquí la palabra. Isaías está dando testimonio de ello. Y con 2 se sostenían. ¿Y qué era lo que sucedía allí? Versículo 3, entonces dice la palabra de Dios que el uno al otro daba voces diciendo. Ahora yo quiero que ustedes miren qué era lo que decían esos seres vivientes. ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Qué decían, hermanos? ¿Qué decían? ¿Qué decían? ¿Pueden leerlo como dice ahí? Observen ustedes que está escrito con mayúscula y en 3 partes, separados por coma. ¿Qué implica eso? Cuando usted lea este pasaje, la escritura recobra vida cuando usted lo lee de la manera que está escrito. Por eso la Biblia no se puede leer como un libro o una novela. Aquí hay una relevancia. Y el escritor está diciendo, Isaías está diciendo, es que yo escuchaba la voz. Yo escuchaba lo que decían y lo que decían era que, dígalo bien fuerte, dígalo. Santo, fuerte, santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Era lo que decían allí ellos. Y ellos clamaban, ellos gritaban, ellos proclamaban el nombre de Dios. Allí está la gloria de Dios y está la santidad de Dios reflejada. Allí nadie puede ni rebelarse, ni puede levantarse en contra de Dios, porque ahí está. Pero dice la palabra ahí en Números que ahí estaba la gloria de Dios en medio del pueblo cuando Dios se apareció. Y el pueblo estaba murmurando y el pueblo se había rebelado contra Dios. Porque muchas veces el hombre piensa que se está rebelando en contra del hombre. Pero cuando el hombre está haciendo lo que Dios ha dicho que se haga, entonces los que se rebelan no se rebelan en contra del hombre, sino que se están rebelando contra Dios. En segundo lugar, vamos a Números nuevamente para que observemos y miremos lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 22. El versículo 21 entonces dice que
Números capítulo 14, versículo 21 y 22. 21, si es tan amable, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena ¿de qué? De la gloria del Señor. Él les está advirtiendo y les está diciendo, vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. En el versículo 22 encontramos algo que Dios dijo. Ciertamente todos los que han visto mi gloria, ojo, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas muchas veces y no han oído mi voz. ¿Qué pasa? Si nosotros observamos este texto 22, encontramos que Él los perdonó, según el versículo 21. Yo los he perdonado según la palabra, según el versículo 20 y 21. Pero según el versículo 22, encontramos que Dios les está diciendo, ojo, que necesito que hablemos ustedes y yo. Ya lo que hizo Moisés, ya lo que hice con ustedes de detenerme en lo que pensaba hacer, ya está. Pero venga que necesito que hablemos un poquito acerca de lo que ha pasado. ¿Por qué? Lo primero que encontramos es que Él les dice, todos los que han visto mi gloria. ¿Quiénes habían visto la gloria de Dios? ¿Quiénes habían visto la gloria de Dios? Todos los que Él había sacado de Egipto habían visto la gloria de Dios, porque Él se los menciona y Él les dice que todo lo que hice en Egipto y lo que he hecho durante el caminar de ustedes. ¿Cuántas veces he estado con ustedes? Es la pregunta que les está haciendo. Y es la misma pregunta que el Señor nos hace a nosotros. Él nos está diciendo, hijos, ¿cuántas veces han visto mi gloria en sus casas, en sus familias, en sus hogares? ¿Cuántas veces he estado con ustedes? Sin embargo, no creen mi palabra. Sin embargo, no han querido escuchar mi palabra. ¿Cuántas veces yo he obrado y me he manifestado en medio de ustedes? Es la pregunta que Él está haciendo. Todos, sin embargo, muchas veces se han rebelado. Muchas veces me han contradecido, muchas veces me han menospreciado, muchas veces he tenido que obrar, aunque no lo he deseado, pero por la actitud que ustedes han asumido. Esa es la pregunta y es lo que el Señor le está diciendo aquí. Y eso fue lo que le dijo a Moisés. Bueno, ya tú oraste, cumpliste con tu parte. Es decir, que cuando yo intercedo, yo cumplo con mi parte de interceder delante del Señor. Pero no quiere decir que Él va a hacer lo que yo le estoy diciendo. Porque es que muchas veces la oración de los hijos de Dios se convierte en órdenes para Dios. ¿Me estoy haciendo comprender? Muchas veces la oración no es una oración, sino una orden. Cuando usted está orando, ¿cómo le ora al Señor? ¿Qué es lo que usted le dice? Entonces hace lo siguiente. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Depende de la magnitud de la situación, en la posición que asume. A ver, Señor, esta oración la voy a hacer de rodillas. ¿Para qué? Señor, para que me escuches. ¿Qué le estamos diciendo al Señor que escuche? Escucha mi petición. ¿Cuál es tu petición?
Tu petición es: Señor, anhelo en mi corazón que hagas esto. ¿Se convierte en una qué? En una orden. ¿Cuántas veces nuestras peticiones y nuestras oraciones son órdenes para Dios? Yo quisiera que ustedes hicieran un repaso de los versículos anteriores. ¿Cuál fue la oración de Moisés? Él no le dijo que no lo hiciera. Él solamente le dijo: yo sé que para siempre es tu misericordia. Yo sé que tú eres lento para la ira. Pero no le está diciendo haga esto o haga lo otro. Él le está diciendo: Señor, tú comprendes por qué lo estoy haciendo. Cuando tú estás intercediendo o estás orando por tu hijo, por tu esposa, por los que tanto amas, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Observe que uno siempre ora: Señor, ay, es que mi hijo, porque es un ser querido. Y obviamente sentimentalmente nosotros nos sentimos presionados y decimos: me va a doler si algo le sucede. Por eso muchas veces no oramos por lo que no nos duelen, porque al fin y al cabo decimos: bueno, Señor, haz con ellos lo que tú quieras. Pero cuando son cercanos, ¿cuál es nuestra actitud al orar? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Cuál es su actitud? Su hijo sufre, su hija, su esposo, su esposa, alguien que usted ama muchísimo y usted lo ve con un dolor. ¿Qué siente usted? ¿Qué siente? Señor, por favor, Señor, por favor, Señor. ¿Por qué? ¿Qué le estamos diciendo que haga? Pero cuando le decimos: Señor, que sea tu voluntad perfeccionándose en la vida de ese ser querido. Señor, haz como tú quieras, lo que tú hagas está bien para mí. No es fácil. Nosotros decimos, la Biblia dice que Él se ocupa de las cosas, y yo lo creo. Pero lo que está queriendo decir la palabra es que Él no se va a ocupar a tu manera. Él se ocupa a la manera de Él. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y es que perfecta. Bendito el nombre del Señor. Pero qué bueno acogernos a esa voluntad perfecta de Dios. Pero muchas veces nosotros ocupamos bien el tiempo, y es el tiempo de decirle al Señor qué hacer y cómo hacerlo. Observen ustedes: Señor, tú te pido que haga esto y te pido que lo hagas de esta manera. ¿Me estoy haciendo comprender? Cuando le decimos: Señor, hazlo como tú quieras, yo voy a ser muy respetuoso de tu voluntad y de lo que tú quieras hacer. No, a mí me gustaría que obraras de esta manera. Lo que le estamos diciendo: si yo fuera Dios, yo lo haría así. Que no me duela a mí. ¿Me estoy haciendo comprender? El versículo 2 les está hablando: porque ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba. Yo no sé por qué Él dice que lo pusieron a prueba. Yo pregunto, mis hermanos, en este día: ¿alguna vez usted ha puesto a prueba a Dios? ¿Por qué Dios dijo que lo han puesto a prueba? ¿Es que los seres humanos podemos poner a prueba a Dios? Yo creo que porque muchas veces le decimos: Señor, si tú no haces esto, hago esto o hago esto. Si tú no haces, esa es una manera de manifestar la rebelión. Y eso está atentando en contra de la santidad de Dios. ¿Cuántas cosas atentan en contra de la santidad de Dios?
Si la gloria de Dios se mueve, yo pregunto, muchas veces le hemos dicho, Señor, queremos ver tu gloria. Yo pregunto, ¿estamos preparados para vivir en la gloria de Dios? ¿Estamos preparados para estar en la gloria de Dios? ¿O solamente es que lo estamos diciendo porque nos parece que es algo sencillo? La gloria de Dios amerita una vida de santidad, porque sin santidad nadie podrá experimentar la gloria de Dios. Por eso la palabra dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo, porque la gloria de Dios es la santidad de Dios en medio nuestro. ¿Cómo podemos ver la santidad? ¿Cómo podemos ver la gloria de Dios si no hay santidad en la forma de vida? ¿Cómo es posible eso? Estamos contradiciendo la palabra y estamos atentando en contra de la palabra de Dios y no estamos reconociendo la santidad de Dios. El versículo 22 yo quiero que tú lo puedas complementar con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, el versículo 10. Para que usted observe lo que Pablo habló. Y esto es lo que está escrito en la palabra. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, o sea, vivos en este mundo, de acuerdo con lo que hizo, sea que sea bueno o sea malo. Es decir, que cada uno da cuenta a Dios. Eso es lo que le estaba diciendo al pueblo. Bueno, ya usted ha intercedido por ellos y yo he escuchado, pero ahora ellos deben también afrontar su responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque Dios les dijo, todos ellos me conocen. Eso es lo que les está diciendo. Todos ellos me conocen. Desde que los saqué de Egipto me están conociendo. Y ellos están viendo todo lo que yo he hecho con ellos en el desierto. Ellos muchas veces se han rebelado. Yo no he hecho nada, solo atenderlos, cuidarlos. Sin embargo, no han querido comprender. ¿Qué estoy queriendo decirles con esto, mis amados? Usted ore, cumpla la parte suya, interceda por los suyos, pero deje que Dios se encargue de lo de Él. Porque usted ni yo podemos decirle a Dios cómo lo hace. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No, es que nos toca estar de acuerdo porque eso Dios no lo va a negociar con nadie. Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere. Por eso muchas veces los seres humanos decimos, ay Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué, Señor? Porque si así es, sea su nombre bendito. ¿Eso no fue lo que le dijo Job? Ustedes se pueden imaginar cuando usted lee el libro de Job, cuando la mujer le decía, ¿sabe qué, Job? Maldiga a Dios y muérase, no lo aguanto más, no me lo soporto más. Y él que le dijo, pues esposa mía, esposa querida, quiero que sepas que para mí Dios dio, Dios quitó y sea su nombre bendito. Bendito el nombre del Señor. ¡Qué convicción! ¡Qué convicción! Él hizo las cosas y hace las cosas como Él quiera. Job estaba diciendo, yo acepto que Dios haga las cosas como Él las quiera hacer. Solo que Él conoce cuál es mi corazón, Él conoce cuál es mi vida, cuál es mi deseo. Pero Señor, haz las cosas como tú quieras, hacia mí me duela. Esa es la parte que a mí me cuesta. ¿O qué piensan ustedes? ¿Que les duela? Sí, que les duela. ¿A quién le gusta que le duela? No nos gusta. Pero
yo qué culpa tengo, mis amados, si a usted no le gusta. Eso es lo que dice la palabra, porque Dios les dijo: vengan muchachos, ustedes no vieron mi gloria durante el desierto, ustedes no estuvieron, no estuve con ustedes, ¿qué pasó con ustedes? Yo quiero concluir con esta parte porque el tiempo corre. Mis amados, ¿qué pasa a veces en los hogares? Muchas veces el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, se lamenta porque dice: yo no comprendo por qué mi hijo, mi hija nació en el Evangelio. Hay una pregunta ahí, pero bueno, cada uno tendrá la respuesta. ¿Y qué pasó entonces con tu hijo que nació en el Evangelio? Sí, nació en el Evangelio. ¿Y qué pasó? No, que llegó a cierta edad donde ya no quiere seguir el Evangelio. Entonces lo primero que digo: Señor, perdóname porque ¿qué hice inadecuado yo? ¿Sería que mis peticiones por mi hijo era de acuerdo a mi voluntad y ahora me doy cuenta que mi voluntad ha fallado? No sé. Pero viene la otra parte. Señor, pero es que yo oro por él, yo oro por ella, y resulta que después que entró a la universidad, allá le enseñaron que él venía del mono, o sea que dijo que yo parecía una mona, un mono. Sí, porque dice que viene del mono, que no lo cree, que Dios no existe, que Dios no es real. ¿Qué le has enseñado tú en la vida cristiana? No, pues él de vez en cuando sí ha visto que yo me he rebelado. Él de vez en cuando sí ha visto que yo me lamento demasiado cuando tengo una necesidad y cuando las cosas no me salen a mi manera. Él sí ha visto eso. Pero tú se lo has enseñado. No, yo no se lo enseñé, pero él sí se dio cuenta. O sea que tú en algún momento te has rebelado contra Dios, contra la voluntad de Dios. Eso es rebelión, porque no estás creyendo a la palabra de Dios y no has creído. ¿Qué debo hacer o qué vamos a hacer? Porque mi hijo no quiere, mi hija no quiere. No, empieza a hablarle del poder de Dios. Entonces por eso Dios le dijo: observen ustedes, porque todos nosotros debemos compadecer, cada uno da cuenta a Dios, pero tú no vas a dar cuenta a Dios por tus hijos, tú das cuenta a Dios por lo que tú vives y por cómo tú le enseñaste, pero ellos darán cuenta a Dios. Pero cuando encontramos aquí la palabra, que es la que estamos estableciendo como paralelo, ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, todos los que han puesto a prueba a mí, dice que 10 veces y no han oído. Parece que aquí está refiriéndose la palabra a plenitud. Quiere decir que son muchas veces, pero que hay 10 relevantes, puede ser. Pero lo que quiero decirles con esto es que tu hijo, tu hija, tu esposo y tu esposa han visto la gloria de Dios en tu casa, o no han visto la gloria de Dios en tu casa. Yo pregunto, ¿ustedes han visto la gloria de Dios en sus casas? ¿Sí? ¿Quiénes han visto la gloria de Dios en sus casas? A ver, pastor, yo sí he visto la gloria de Dios. Lo único es que el Señor me dio una nevera muy grande, pero no la he llenado. Pues si te dio la nevera, más fácil llenarla, bendito el nombre del Señor. Pero has visto la gloria de Dios. Entonces ese muchacho o esa muchacha que dice que yo no quiero seguir al Señor porque ya vengo del mono o del mico o de la evolución, como dicen algunos, entonces dígale: pues yo quiero decirte que tú y yo hemos visto la gloria de Dios en esta casa. Y si quieres saber con qué te pago la universidad, es porque el Señor me da. Si quieres saber con qué te alimenté cuando estabas pequeño, fue porque el Señor me dio, porque el Señor me visitó. Y si quieres saber con qué te compré la ropa cuando no tenía quien te vistiera, fue el Señor que me dio con qué. O sea que
porque yo he visto la gloria de Dios desde el día que viniste a este mundo. Yo vine a este mundo y he visto la gloria de Dios. Dios le dijo: los que han visto mi gloria. ¿Por qué, hermanos, nos rebelamos? ¿Y por qué el hombre se rebela contra Dios? Yo creo que ustedes han visto la gloria de Dios. Y el Señor se ha manifestado con poder en su familia, en su casa, en sus hijos, en todos aquellos. Y aún los vecinos saben que en tu casa se ve la gloria de Dios. Dale la gloria a Él y dile: Señor, te doy gracias. Yo no tengo motivos para negarme. Yo no tengo motivos para alejarme de ti. Yo no tengo motivos para volver atrás. Señor, yo no tengo motivos, porque he visto tu gloria cada día. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué fue lo que el Señor emitió y qué fue lo que les dijo? Eso lo vamos a mirar próximamente, así es que cada domingo vamos a estar hablando de este tema. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, porque Dios hizo algo tan especial. ¿Y saben qué fue lo que Dios hizo? Y les adelanto un poquitito. ¿Sabían ustedes que en medio de la rebelión los hombres de Dios, las mujeres de Dios hacen oraciones? ¿Sabían ustedes eso? Y que Dios escucha esas oraciones. ¿Saben cuáles eran las oraciones que hacía el pueblo de Israel? Señor, vuélvenos a llevar a Egipto, en medio de una rebelión. Y parece que muchos regresaron a Egipto. Y por eso muchos regresan a Egipto, porque en medio de la rebelión hacen ese tipo de petición. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Un abrazo en el nombre del Señor y la paz de Dios sea con ustedes. La Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado presenta Programación Semanal 2022. Escuela Dominical, todos los domingos a las 8 y 10:30 de la mañana. Tiempo de oración, todos los lunes a las 7 de la noche. Devocionales, martes a las 7 de la mañana. Culto de ministración, miércoles a las 7 de la noche. Tiempo de ayuno, todos los jueves de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Y nuestra reunión para jóvenes todos los sábados a las 6 de la tarde. Esta es la programación que nuestra iglesia trae para todos ustedes. El Ministerio de Parejas de la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Envigado invita a todas las parejas de nuestra iglesia a tomar las riendas de nuestro legado como hacedores de la palabra en nuestro encuentro Viviendo lo Aprendido. Ven y toma tu legado, rompe fronteras y haz la diferencia. Viernes 11 de noviembre a las 7 de la noche. Te esperamos. Los Caballeros de Compromiso invita a todos los caballeros de nuestra iglesia a celebrar en unidad la victoria en Cristo. Ven y apropiémonos de las promesas de Dios y la fuerza que el Espíritu Santo nos ha dado. Viernes 18 de noviembre a las 7 de la noche. No te lo pierdas. Hola, hermanas y amigas. Les saluda la pastora Norma García, directora del Ministerio Mujeres de Impacto. La palabra de Dios nos motiva a enfrentar la vida cristiana como una batalla, en las que se requiere que seamos firmes e inconmovibles, manteniendo la renovación espiritual constantemente. Estamos en tiempo de cambio. Por lo tanto, mantente firme e inconmovible. Mujer, te invitamos para que asistas a nuestro gran encuentro de clausura, que se realizará el próximo 25 de noviembre a las 7 de la noche.
no te lo puedes perder. Donde compartiremos experiencias inolvidables. Hoy el Señor te extiende esta invitación para ti. Las esperamos. Mujer, levántate, en Cristo somos hijos libres. Les invitamos a continuar en obediencia con los diezmos, ofrendas y donaciones para la obra del Señor. Lo puedes hacer a través de la cuenta de Ahorros Bancolombia, número 100-927-62047, o también de manera presencial durante nuestros servicios. Su comprobante podrá ser enviado a nuestro WhatsApp 322-785-9907, junto con sus datos personales. El obedecer trae grandes bendiciones para nuestras vidas.